¿Qué tal amigos? Muy buen día. Hoy les vamos a presentar el tema de nuevas tecnologías en las nuevas unidades Cascadia. Principalmente lo que me interesa es la transmisión. Tengo entendido que ya no es una convencional de 18. Actualmente tenemos una denominada DT12, que su nombre, como lo indica, es de 12 velocidades, ¿es correcto? Sí, es correcto, Julio. Los nuevos Cascadia incorporan una transmisión automatizada llamada DT12. Esta transmisión es fabricada por Detroit, el mismo fabricante que nos fabrica el motor. Esto nos genera una gran ventaja. ¿Por qué? Porque como el mismo fabricante es Detroit, Detroit sabe cómo opera su motor. Entonces, nosotros tenemos una muy buena respuesta por parte de los cambios en esta transmisión. ¿Y existe alguna diferencia entre una transmisión automática y una automatizada? Sí, la transmisión automática es una transmisión que prácticamente trabaja con un fluido hidráulico. Los cambios se van a realizar a través de cambio de caudales y de presiones, y va a incorporar algo que se llama convertidor de par. En el caso de nuestra transmisión DT12 va a tener un paquete de embrague y prácticamente en la parte interna va a ser una transmisión estándar que va a ser manipulada por unos servos. Dentro de la unidad no tengo un pedal del embrague, ¿correcto? Sí, es correcto. Ese accionamiento lo está haciendo un módulo o la electrónica de la unidad. Bien, para la manipulación de la transmisión DT12 se incorpora una electrónica que manipula a través de neumática los servos que contiene la transmisión. ¿Y cómo puedo seleccionar entre una marcha y otra? ¿Existen algunos botoncitos donde tenga que oprimirlos o es una palanca? ¿Cómo es? Bien, en este caso el nuevo Cascadia incorpora una palanca en la columna de dirección del lado derecho. En esta columna vamos a encontrar pues la perilla para poder realizar los cambios. Vamos a encontrar tres rangos, que va a ser el rango de drive, el de neutral y el de reversa. Si yo lo quiero poner en drive y es necesario que la transmisión haga los cambios solita, o yo le puedo estar ayudando para que haga los cambios. ¿Cómo hago los cambios para empezar? Bien, en este caso pues la misma palanca va a ser el medio para poder nosotros gestionar los cambios. Nosotros podemos utilizar un modo automático donde le delegamos prácticamente todo el control de cambios a la unidad de control correspondiente de esta transmisión. Y podemos pasarla a modo manual. En este modo manual pues prácticamente nosotros gestionamos los cambios. ¿Cómo gestiono los cambios? A través de esta misma palanca, jalándola hacia el conductor. Si están de forma automática, ¿en ningún momento puedo hacer yo los cambios? ¿O me permite hacerlo? ¿O forzosamente tengo que estar en forma manual para hacer los cambios? En este caso, si nosotros estamos en el modo automático y nosotros jalamos la palanca hacia nosotros, nos permite realizar cambios ascendentes. Si nosotros la palanca la empujamos hacia el lado del motor, vamos a tener cambios descendentes, no importando si estamos en el rango automático. Esa misma palanca es con la que aplico la función para freno de motor, ¿correcto? Sí, en este caso la palanca la tendríamos que girar en sentido de las manecillas del reloj y vamos a notar que tenemos tres pasos. En estos tres pasos vamos a tener ubicado la intensidad del freno de motor. Si en algún momento, te voy a poner un ejemplo, estamos en tráfico y yo tengo la perilla puesta en drive. ¿Qué pasa con la transmisión? ¿Se me pasa automático? ¿Se me mantiene una velocidad embragada? ¿Qué hace la transmisión? Bien, en este caso la transmisión, al detectar que nosotros tenemos una condición de bastante tiempo sin movimiento, la electrónica va a cambiar la marcha de drive o de una marcha hacia el frente y nos la va a pasar a neutral. Lo mismo va a pasar con reversa, ¿no? Sí, es correcto, lo mismo pasa con reversa. Si nosotros la dejamos un breve tiempo, al pasar ciertos segundos, nos va a hacer el cambio a neutral también. Cuando yo quiera descargar o trate de hacer alguna maniobra donde tenga mi unidad un poco inclinada, ¿existe la posibilidad de que la unidad se me vaya hacia atrás? ¿O existe algún sistema que me permita poder hacer el cambio de freno hacia el acelerador sin necesidad que se me vaya o se me recorra la unidad? Bien, en este caso pues Cascadia incorpora una nueva asistencia. Esta asistencia es asistencia en pendiente. ¿Esto qué nos va a permitir? Nos va a permitir que el tracto se quede inmovilizado durante algunos segundos en ese cambio que nosotros hacemos del pedal de freno hacia el pedal del acelerador. Por lo tanto vamos a tener que el vehículo va a quedar sostenido en un breve tiempo. Lo que hace es frenar
Sí, ¿Frena en la este unidad? caso se va a apoyar con la transmisión DT12 y con el sistema de frenos. Ok. ¿Puedo deshabilitar ese sistema en algún momento o siempre está activo? Hay un botón que nosotros tenemos colocado dentro del habitáculo. Este botón nos va a deshabilitar esa función en dado caso que nosotros lo requeramos. Había escuchado en algún momento de muertear la unidad. No sé si habías Sí. escuchado ese término, que por lo general ponían en neutral yendo a una velocidad considerable como para poder alcanzar un impulso o agarrar un columpio. En esta transmisión, si digamos yo voy en drive y voy a 80 kilómetros por hora y se me ocurre ponerlo a neutral, ¿se me neutraliza la transmisión o qué es lo que pasa? Bien, ahora que comentaste la parte del muerteo, esta es una mala práctica que tienen algunos operadores. ¿Qué es el inconveniente que nosotros tenemos cuando realizamos esto? Como nosotros dejamos la transmisión prácticamente neutral, a nosotros querer incorporar alguna marcha o alguna velocidad de la transmisión, esta va a tener velocidades diferentes en los engranes dentro de la transmisión. Entonces, al no empatar estas velocidades, pues vamos a generarle un daño a la transmisión estándar. En el caso de la transmisión DT12, al incorporar esta función e-coast, prácticamente todo se trabaja a través del embrague. Entonces, no afecta prácticamente en nada de lo que es el tren motriz. Entonces, ¿no es necesario que yo pase a neutral? ¿En automático lo haría? La unidad de control, o en este caso las unidades de control, van a evaluar la situación. Principalmente evalúan la situación en donde la unidad o esta electrónica detecta que no necesita entrega de torque por parte del motor. En esa situación de no necesidad de entrega de torque es donde se aplica esta función. Lo que vamos a notar es que la transmisión se va a ir a neutral, me va a aparecer un aviso en el cuadro de instrumentos de la entrada de la función e-coast y voy a notar que las RPMs del motor se van a bajar al mínimo. A ralentí. A ralentí, es correcto. ¿Esta transmisión cómo funciona? ¿Necesita nada más corriente eléctrica para hacer su activación o necesita de presión hidráulica o de un sistema neumático? ¿Cómo funciona? ¿Cómo hace esos cambios? Bien, los cambios, como ya lo había mencionado hace un momento, los realiza a través de la gestión electrónica del módulo que incorpora la transmisión y para poder realizar los accionamientos mecánicos se va a apoyar de la neumática que ya tiene el camión. Para esto va a tener una presión necesaria de trabajo. Si nosotros estamos por debajo de esa presión necesaria, pues simplemente la transmisión se va a neutralizar o no va a trabajar. Entonces, si yo tengo una fuga, digamos, voy a empezar a salir de viaje y me encuentro de que pues, no ha cargado mi compresor, mis tanques, entonces no va a haber manera de que yo pueda hacer una manipulación de la transmisión porque no tengo esa presión. Es correcto. Si nosotros no tenemos esta presión, simplemente la transmisión no va a tener los medios físicos para poder trabajar y pues se va a manifestar en que yo no voy a poder iniciar la marcha del vehículo. Entonces, recomendación, siempre hay que tener al 100% nuestro sistema Sí, de es correcto. neumático. ¿Qué otros sistemas innovadores tenemos en las unidades Nuevo Cascadia? Tengo entendido que hay uno que se denomina Detroit Assurance, pero ¿en qué consiste? Bien, el Detroit Assurance es una tecnología que se incorpora en Nuevo Cascadia y esta tecnología es una asistencia. Esta asistencia pues va a ayudar al operador a detectar algunas situaciones de emergencia en el camino. Por mencionarte algunas, pues vamos a tener una que es detección del carril, por ejemplo, y vamos a tener la parte de freno activo de lo que es el camión. ¿Y en qué consiste? Vamos a empezar con la primera. ¿En qué consiste el que me comentas de las líneas? ¿Ve las líneas en algún punto o te arroja alguna alarma porque te saliste de algún lado? ¿Qué es lo que hace? Bien, con la intención de que el operador siempre esté prestando atención en el camino, se incorpora una cámara en la parte superior del parabrisas. Esta cámara lo que va a detectar es la reflexión de luz por parte de las líneas que están pintadas en la carpeta asfáltica. Estas líneas van a indicar a la electrónica que se está yendo por un carril. Si el operador por alguna razón cambia de carril sin ocupar la direccional, nosotros vamos a tener una alerta acústica y también vamos a tener una alerta en el cuadro de instrumentos. Esto es con la intención de que el operador siempre esté alerta en el camino. Si en algún momento en el camino vemos que están construyendo, están arreglando, pues pasa muy frecuentemente en estos lugares. Pero
el operador debe constantemente poner las direccionales, aunque tenga que pasarse de un carril a otro porque están arreglando, o existe alguna manera para que pueda deshabilitar ese sistema. Sí, bien, dentro del habitáculo de la cabina vamos a encontrar un botón que va a deshabilitar esta función. ¿Por cuánto tiempo la va a deshabilitar? Por 15 minutos. Pasados esos 15 minutos se vuelve a reactivar este sistema. Y esta función principalmente va inclinada a evitar esa susceptibilidad que luego nosotros tenemos por las condiciones del camino, donde las están reparando o donde tenemos líneas que no están bien definidas. Ahorita mencionaste una alerta sonora. ¿Esa se escucha en qué parte? ¿Hay una bocina en particular que nos está mandando ese sonidito o hay alguna otra que se esté utilizando ya propiamente del tractor? Sí, bien, aquí en este caso el radio va a trabajar prácticamente en conjunto con la red del vehículo, entonces va a intervenir en esta parte de la emisión de la alerta. Entonces va a sonar en una de los altavoces de las puertas. Ahí vamos a escuchar nosotros esta alerta. Si digamos yo me salgo del carril izquierdo y no puse mi direccional, me suena la bocina del lado izquierdo. Sí, es correcto. Nos va a sonar la bocina en la cual nosotros omitimos o no colocamos la direccional pertinente. Existe una función en esta unidad que particularmente me llama mucho la atención y se denomina control crucero adaptativo. ¿Pero en qué consiste? Bien, el crucero adaptativo es un complemento del control crucero. Anteriormente en los Cascadia P3 o en la Cascadia Clásico teníamos también una función de crucero. En este caso pues incorpora un dispositivo más, que en este caso es un radar que tenemos colocado en la parte frontal del vehículo. Este radar va a estar detectando pues, los objetos que están en la parte frontal del vehículo. Cuando nosotros colocamos el control crucero, por ponerte algún valor 50 km/h, y un vehículo se nos pone en la parte de adelante con una velocidad de 40 km/h, el crucero se va a adaptar a la velocidad del vehículo de enfrente. Esto con la intención pues, de evitar una colisión y pues también de no perder esa parte de la función del control crucero. ¿Y qué distancia tomaría como referencia para tomar como que fuera seguro estar separado del otro vehículo? Bien, en este caso vamos a encontrar que en el cuadro de instrumentos nos menciona unos segundos, de 3.6 segundos a 2.4 segundos. Esto viene en relación pues a que nosotros tenemos una velocidad y el vehículo que va en la parte de enfrente también tiene una velocidad. Entonces difícilmente vamos a tener que ocupar pues un término de distancia. Es más conveniente utilizar tiempo. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos más rápido requerimos más distancia de frenado o más tiempo de frenado. Y en el caso de menor velocidad vamos a requerir menos distancia y menos tiempo de frenado. Si en algún momento un vehículo enfrente de nosotros se nos llega a frenar por completo, ¿qué es lo que haría Cascadia? En este caso, Cascadia primeramente nos va a mostrar alertas de una posible colisión en el cuadro de instrumentos, indicándolas primero con un color amarillo, de manera precautoria. En dado caso que la colisión sea más crítica, nos va a aparecer un cuadro rojo. Si en dado caso el operador no hace caso a estas advertencias, Cascadia ya va a tener una advertencia física. En este caso, pues va a haber un frenado prácticamente de la unidad. Si yo como operador no pongo atención al camino, entraría este sistema en dado caso que se presente un vehículo enfrente de mí o algún objeto. Pero ¿le podría pasar esa responsabilidad a la unidad o solo me ayuda para controlarlo? Bien, como yo lo mencioné, es una asistencia. Y al entender que es una asistencia es algo que nos ayuda, pero que no va a hacer prácticamente el trabajo del operador. Entonces quiere decir que el operador siempre tiene que estar viendo prácticamente todo el camino. ¿Eso quiere decir que la unidad se va a frenar en su totalidad en algún momento? Sí, en algún momento se puede llegar a frenar en su totalidad o puede frenar parcialmente dependiendo pues, de las condiciones del objeto que nosotros tengamos enfrente. Me comentaron en alguna ocasión algunos operadores qué les pasó, que estando en el camino hay unos fantasmitas, no sé si los has ubicado, sí, que son como una especie de postes que tienen un reflejante para indicar que está delimitada ahí el camino, pero en alguna curva los ha detectado el sensor y se frena. ¿Por qué se debe? Bien, en este caso, como ya lo mencioné, es una asistencia.
Si nosotros llegamos a detectar recurrencia en este tipo de camino, de ruta que nosotros tengamos, esta situación, lo que nosotros debemos hacer es presionar el pedal del freno. Con el presionar el pedal de freno, prácticamente a la electrónica le estamos diciendo que nosotros estamos poniendo atención al camino. ¿A fondo o simplemente No, tocarlo? ligeramente lo podemos presionar y con esto vamos a mitigar mucho de esa parte de situación. Cabe complementar, Julio, que también en algunas ocasiones, rebasando en los carriles de alta en curva, podemos también tener ese tipo de situaciones, principalmente cuando las curvas son hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque sabemos, no falta algún carro que nos rebasa por el lado derecho, que sabemos que es totalmente incorrecto, pero sin embargo pasa. Al momento que nos rebasa este vehículo, se va a colocar en la parte frontal de Cascadia. Cascadia lo va a interpretar que está dentro de su trayectoria y lo que vamos a tener es que se va a frenar. Entonces, de igual manera, ahí el operador debe de tener pues mucha responsabilidad de su entorno en cuestión de que no haya ningún vehículo y me permita poder ir en el carril de alta. Más sin embargo, pues la recomendación es tratar siempre de ir en el carril de baja. Creo que lo más prudente es estar siempre a una velocidad moderada, bajando o en alguna curva del lado correcto, porque si estamos en otras posiciones, de plano nos exponemos un poco más de lo normal. También me ha comentado sobre los puentes peatonales o algún puente en particular que detecta también el sensor y también les llega a frenar la unidad. Se debe también a lo mismo, supongo. Sí, se debe exactamente a lo mismo. Aquí pues el consejo que le doy a los operadores es que si ya detectamos este tipo de situaciones en mi ruta y esta ruta la frecuento, yo ya debo de estar predispuesto a que en esa zona o en ese tramo pues va a presentar esta asistencia Cascadia. Entonces presionar ligeramente el pedal de freno para indicarle que yo estoy poniendo atención en el camino. Cuando se me llega a frenar la unidad porque detectó algo enfrente, ¿solamente se me frena el tracto o también me ayuda a frenar el remolque o la caja? Bien, en este caso pues prácticamente la asistencia de frenos se aplica hasta para el remolque. Entonces vamos a tener un control prácticamente de la unidad. No vamos a tener ningún tema. Entonces no es necesario, o bueno, no me va a afectar en que se me descuadre la unidad si se llega a hacer ese frenado. No vamos a tener ninguna de esas situaciones. ¿El volante no se me mueve o algo en particular que me haga algún ajuste? No, incluso en pruebas que se han realizado, nosotros hemos visto que prácticamente el control del camión es estable en cualquier situación, independientemente de que nosotros tengamos algún objeto parado prácticamente en la parte frontal de Cascadia. ¿Esta función en algún momento se puede deshabilitar con algún botón, como lo mencionamos anteriormente con las otras aplicaciones? Bien, en este caso, como esta asistencia prácticamente es una asistencia activa, no hay manera de poderla desactivar. Entonces, meramente se le delega la utilización de buena manera de esta asistencia pues al operador, con las recomendaciones que ya mencionamos hace un momento. Entonces, siempre va a estar activo. Sí, siempre va a estar activo. Gracias por vernos, espero que la información les haya sido útil. Y si tienen alguna duda o pregunta, no duden en colocarla en los comentarios.